Dios les bendiga, amados de Dios, remanente fiel. Hoy día vamos a continuar con los estudios del nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 3A. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Así que, como siempre, tomen sus Biblias y dispongan su corazón para que Dios les muestre su voluntad, para que Dios les abra los ojos del entendimiento. Así que comenzamos entonces con que la primera declaración, en Hechos 2:47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, de Hechos 6:7, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y veíamos que cuando el crecimiento y expansión de la iglesia es genuino con respecto a recibir una sana doctrina, Dios añadía y multiplicaba los que habían de ser salvos. Recuerden estas declaraciones, añadía y multiplicaba. Muestra un crecimiento en número de creyentes. Ahora entraremos en la tercera declaración, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Pedro había elegido a unos hombres para que sirvieran a las mesas? Esteban era uno de ellos, pero Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Era un hombre renacido, porque la única manera de mostrar el poder de Dios en manifestación es renacer. No hay otra forma. Todo lo demás es engañoso y está guiado por el Dios de este siglo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Hechos 6:9. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando Dios inspira hombres y mujeres que están siendo inspirados por Dios, su doctrina es irrefutable, porque está basada e inspirada por Dios? ¿Recuerdan este Esteban? Sí, es el mismo que fue elegido para servir las mesas, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo prodigios y señales? Porque los religiosos se dieron cuenta el trabajo de sobornar gente para que le mintiera es lo mismo que hicieron con Jesucristo. Esteban era un hombre renacido que manifestaba el poder del Espíritu Santo y la gente lo veía, ¿cierto? Pero ¿por qué está haciendo estas señales? Porque estaba siendo inspirado por Dios, estaba manifestando el poder de Dios, estaba haciendo su voluntad. Él tenía la sana doctrina y enseñaba la sana doctrina. Ahora veremos el por qué los religiosos se dieron el trabajo de sobornar gente para que mintieran. Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Se acuerdan lo que hicieron con Jesucristo? Lo mismo hacen con Esteban. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mira qué importante. No le importaba el hacer la voluntad de Dios, sino que cambiaran las costumbres. Es lo mismo que ocurre hoy día con las religiones. Tú vas y le enseñas la sana doctrina, pero choca o se contrapone a lo que ellos han aprendido en sus diferentes religiones. Y eso lleva a que te ataquen. Por eso debemos de ser valientes para exponer la verdad de Dios, porque se requiere valentía.
para enfrentar a la hueste de maldad de las regiones celestes. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando recibió las tablas o los 10 mandamientos, no lo podían mirar porque reflejaba la gloria de Dios? Eso ocurre con un hombre o una mujer que está siendo inspirado por Dios. Resplandece en la luz que ilumina las tinieblas. Pero, ¿qué temían los religiosos? Que cambiaran las costumbres de Moisés. ¿Qué incluían? ¿Qué incluían las costumbres en la ley de Moisés? ¿Ustedes han leído la ley de Moisés? Tenían temor los sacerdotes que se le iba a evitar que comieran de lo sacrificado, vistieran ropas ostentosas, ser los únicos que enseñaran la palabra de Dios, vivir en grandes templos, no trabajar en labores seglares, el recibir los primeros lugares, ser admirado por los hombres. Si miramos hoy día a los líderes de todas las religiones, ¿qué vemos? ¿Qué ven ustedes? ¿No es lo mismo? Hechos 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Hechos 7:2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Debemos recordar que el crecimiento espiritual lo da Dios, en la misma medida de la creencia en Dios del hombre o la mujer, en las promesas hechas por Él, el Padre. Toda la diferencia la hará el propio creyente en Dios, en la calidad de compromiso, en su deseo de servir, en la fidelidad. Es por eso que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, de poder desde lo alto, del Espíritu Santo. Por esta razón pudo ser inspirado por Dios a hacer esta defensa pormenorizada de su creencia basada en la palabra de Dios, comenzando en Génesis hasta lo acontecido en esos días. Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, ¿te das cuenta lo que Dios le inspira a este hombre? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. ¿Y qué dice la gente hoy día? Es que quiere ir a adorar a un templo o a un edificio. ¿Y quién lo dijo? No lo dijo él, lo dijo un profeta, un hombre que hablaba por Dios en el Antiguo Testamento, que hoy día conocemos como Antiguo Testamento. Hechos 7:49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hechos 7:50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se dan cuenta que cuando un hombre de Dios inspirado por Dios le habla a la gente, los confronta? Así que aquellos que enseñan que Dios es amor y que todo está en paz y que son palmaditas, no es así. Jesucristo confrontó a los religiosos, Pedro confrontó a los religiosos y Esteban confronta a los religiosos. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo mismo que hace Pedro, lo mismo que hizo Pedro, acusarlo de asesino, es lo que Esteban hace. ¿Ustedes serían capaces hoy día de confrontar a los líderes religiosos que matan a la gente que busca a Dios? ¿Se habían dado cuenta de eso? Que si un hombre que está haciendo el trabajo del adversario, está siendo un religioso, está guardando la ley, está haciendo mandamientos de hombres para que la gente lo haga, como por ejemplo eh, los cantos antes de hablar la palabra. Jesucristo no cantó, ni los discípulos tampoco.
¿Por qué lo hacen hoy día? Es que es la tradición. Entonces, si tú le dices a alguien que eso no es correcto, se molestan. Pero lo que están haciendo con todo eso es matar la íntima y vital y personal relación con Dios que la gente que le escucha podrían tener con Dios. Lo están alejando de Dios, le están matando su espiritualidad. Recuerden, la Biblia es espiritual, se debe entender de forma espiritual. Si tú la traes a los 5 sentidos, a lo carnal, una, no la vas a entender y dos, no la vas a poder aplicar. Ya que los líderes religiosos de hoy matan espiritualmente a sus seguidores al no enseñarles la doctrina correcta, no enseñarles a cómo salvarse de la ira venidera, evitándoles renacer, ocultándoles que la salvación se logra solo confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo hemos visto muchas veces en Romanos 10, 9 y 10. Privándoles de recibir el Espíritu Santo de la promesa, el ser lleno del Espíritu Santo hasta manifestar las 9 manifestaciones, al no entregarles las herramientas para entrar a la competencia espiritual en la que están día tras día, a no darles el conocimiento correcto del cómo obtener la vida eterna de acuerdo a la palabra de Dios. Por el contrario, los llevan engañados a viejas e inútiles prácticas que no tienen ningún provecho espiritual. A meterse al agua, ¿qué provecho espiritual tiene? A un bautismo obsoleto y sin valor para la vida espiritual y llena de poder y llena, o mejor dicho, sin valor para una vida espiritual que pudiera estar llena de poder disponible hoy, que está disponible hoy. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. ¿Se acuerdan lo que era el corazón? El centro de creencia, su voluntad. Para aquellos religiosos que están aferrados a sus doctrinas, aferrados a sus religiones, a las tradiciones de sus religiones, se enfurecen en sus corazones cuando tú le hablas la doctrina correcta. Y estos hombres, pasaba esto con estos hombres. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta que tenía la sana doctrina? Porque él sabía que Jesucristo no era Dios. Y él sabía que Jesucristo estaba sentado a la diestra. No era Dios dividido, como algunas religiones y religiosos creen y enseñan y defienden esta doctrina a muerte. Porque si no, todo su mundo, todo lo que ellos han edificado en mandamiento de hombres se les derrumba. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta que no vio a Dios? Vio la gloria de Dios. Lo mismo que vio Moisés, la gloria de Dios. Porque Dios es espíritu. Grábense bien eso. Dios es espíritu. No se puede ver, no se puede oler. Él te inspira. De esa manera se comunica con el hombre espiritual. Le inspira. Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es igual a lo que ocurre hoy al confrontar a los religiosos que creen que Jesucristo es Dios, porque no creen lo que leen. Les es más fácil creer la mentira del diablo que cambiar sus patrones de pensamiento. No creen que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, es decir, está sentado al lado del Padre. Porque si usamos la lógica, si Dios miente al decir que Jesucristo está sentado a su diestra, ¿podrías creer en todo lo demás que está escrito en la palabra de Dios? Porque o es todo verdad lo que habla Dios y lo que le inspiró a los santos hombres de Dios para que lo dejaran por escrito para nuestros tiempos. ¿Tú podrías creer en lo demás si solamente tiene una parte que es mentira? Hechos 7:57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo mismo ocurre hoy. Al mostrarle su error doctrinal y práctico, los religiosos tapan sus oídos y arremeten contra ti.
no a golpes, sino con teologías y discursos aprendidos. Hagan la prueba. Digan que Jesucristo no es Dios. Digan que el bautismo disponible hoy es en Espíritu Santo y no en agua. Digan que para orar no es necesario ser lastimero, que no es necesario arrodillarse y enterrar la cabeza en el suelo o derechamente acostarse en el suelo para que Dios escuche la oración. Enséñenle al líder el versículo donde dice que él que no quiere trabajar tampoco coma, que no se aviva el espíritu con recitales de baile y música interminables, sino digan cómo clamó el pueblo, palabra de Dios y no de hombre. Hagan la prueba y vean qué respuesta tendrán. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. ¿Por qué menciona a Saulo como el guardián de las ropas de los que apedreaban a Esteban? Esta pregunta se responderá a la medida que nos adentremos en el libro de Hechos. Sabremos quién es Saulo y qué propósito tenía Dios para él. Este libro, además, muestra el auge y caída de la iglesia del primer siglo y los por qué ocurrió así. Vayamos a Hechos 7:60. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Recuerdan que hemos visto con anterioridad que un creyente no muere, se va a dormir y será despertado cuando retorne Jesucristo. Cuando nos reunamos con Él en el Bema, en el tribunal de Cristo. No estamos hablando del juicio final con Dios. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se acuerdan que veíamos que recién lo acabamos de leer de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? Entonces, ¿qué es lo que hacía la iglesia del primer siglo? Los renacidos del primer siglo se reunían en casas, como una familia. ¿Se acuerdan la primera declaración? Que estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero hay algunos que dicen que cada vez que se parte el pan es una vez al año, ¿no? Entonces se hace la cena y se rememora lo que Jesucristo dijo en la cena, en la celebración de la Pascua, una vez al año. El resto del año no comen pan. Con lo que hemos leído hasta ahora, sabemos que Saulo era un soldado. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El adversario hoy día está persiguiendo a la iglesia. Hoy día. Hoy día la competencia espiritual es encarnizada. Lo tiene a todos tras puertas cerradas, por temor. Y como él es astuto, no se muestra él, sino que el nuevo nombre que tiene es pandemia. Entonces están todos tras puertas cerradas y como están acostumbrados, los fueron enseñados así, que para orar tienen que ir a un lugar específico, que para adorar a Dios tienen que ir a un lugar específico, no lo están haciendo. No lo hacen. ¿Habían pensado? Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Este es otro de los que fue elegido para servir las mesas. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Se dan cuenta? Que cada vez que un hombre, inspirado por Dios, lleno del poder desde lo alto, después de haber renacido el Espíritu de Dios, hace señales, ¿se ven eso en las religiones hoy día?
que los hombres que se dicen de Dios hagan señales? El poder de Dios enseñado con doctrina correcta y el poder de Dios manifestado por un hombre que creyó la promesa. Este era Felipe. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esta era la señal que hacía Felipe. Echaba fuera a los demonios. Y como vimos con anterioridad, todas las enfermedades, todas, son espíritus diabólicos que están en el cuerpo o en la mente de la persona. Ha abierto su mente a aceptar esas enfermedades como algo natural o normal porque así se lo están pregonando y se lo están diciendo el mundo. Y como están sin la doctrina correcta, sin el conocimiento de la doctrina correcta, lo aceptan. Eso es lo que ocurre hoy día. Piensen, ¿las enfermedades glorifican a Dios? ¿Las enfermedades son la voluntad de Dios? ¿Las enfermedades son una prueba de Dios? Eso es lo que enseñan las religiones, que es para que Dios se glorifique en las enfermedades, que es la voluntad de Dios, o que son una prueba. ¿Y saben la respuesta? Un rotundo no. No glorifican a Dios, no es la voluntad de Dios y no es una prueba de Dios las enfermedades. Y si alguien está enfermo es porque ha aceptado esa enfermedad y no ha creído en las promesas de sanidad hechas hace más de 2000 años por la llaga de Jesucristo. No han creído. Es así. No han creído. Dicen creer, por eso Dios dice, este pueblo de labios me honra. No, si yo creo en Dios, pero en su corazón, en lo más profundo de su ser, en el centro de creencia de su voluntad, no lo cree. Porque si no, manifestaría la salud que está disponible, la sanidad que está disponible de todas sus enfermedades. No han creído que el Espíritu de Dios vivifica su cuerpo mortal. No lo han creído. Ahora, el que diga lo contrario es un emisario de Satanás. El que diga que sí, las enfermedades son una prueba de Dios, que sí es la voluntad de Dios, que sí glorifican a Dios, es un emisario de Satanás cumpliendo el ministerio de su padre. Hurtar y matar y destruir por medio de estas mentiras diabólicas. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la mafia en la magia. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hechos 8:10. Y este versículo nosotros lo vemos en las religiones constantemente. Vemos a muchos Simón haciéndose pasar por un grande, porque se ponen títulos rimbombantes. Evangelista, profeta, apóstol, pero no son inspirados por Dios, sino que lo inspira el Dios de este siglo a extraviar a la gente que le escucha. Hechos 8:10. A este oían atentamente todos. Lo mismo que ocurre en la religión hoy día. Incluso eh, tienen como, porque lo es, su diosito a gente que en algún momento habló la palabra y que hoy día está muerto o está durmiendo. Pero rememoran lo que ese hombre hablaba o decía, ignorando que la palabra es viva, no muerta. La palabra es viva, es hablada hoy por hombres y mujeres que están haciendo la voluntad de Dios. Hechos 8:10 estábamos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hechos 8:11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Yo sé que muchos han visto esas artes mágicas hoy día en las religiones. Unos soplan y la gente se va de espalda.
otros con el bastón, otros ponen sus manos. Artes mágicas que engañan a los que lo siguen. ¿Cuántos autonombrados ministros, arcángeles, apóstoles, evangelistas, ministerios de sanación tienen engañada a la gente con sus artes mágicas hoy mediante la operación de espíritus diabólicos engañadores? Porque eso es lo que hacen, engañan a la gente con espíritus diabólicos. Recuerden, el adversario es un arcángel caído. Él se conoce toda la palabra de Dios y también tiene poder. También tiene poder. Porque Él es el Dios de este siglo. Así lo denomina Dios. El Dios de este siglo. También tiene poder. Por tanto, sus seguidores también manifiestan ese poder. El poder engañoso. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, llegó un hombre a un lugar donde había un engañador, donde había un hombre que con sus artes mágicas engañaba a la gente. Pero llegó un hombre inspirado por Dios, enviado por Dios. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, totalmente independiente uno del otro, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este Felipe no era uno de los apóstoles, ya que los apóstoles no salieron de Jerusalén. Y eso lo leímos en Hechos 8:1. Este Felipe era un discípulo, un seguidor. ¿Dice que lo bautizaba en agua? No, pero ténganlo presente, ya que el adversario ya ha comenzado a contaminar la sana doctrina. Estamos recién entrando a la tercera declaración del libro de Hechos. Recién. Este Felipe había recibido la sana doctrina de Pedro. Por eso lo habían escogido, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y poder. Y él había creído también a manifestar ese poder. Y deshacía las obras del adversario, echaba fuera demonios, sanaba a los cojos. Hacía milagros, señal y maravilla. Pero, como vamos a ver, se manifiestan las acciones del viejo hombre que está contaminado con las religiones. Lo vamos a ver. También hoy podemos ver dentro de las congregaciones gente que solo buscan escuchar algo nuevo o sacar algún beneficio personal totalmente apartado de lo espiritual. Hechos 8:13. Mira el resultado de la prédica de este hombre inspirado por Dios. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué oyeron los apóstoles que tuvieron que viajar a Samaria? Hechos 8:15. Pongan atención a lo que leen, porque Dios muestra en su palabra cuál es su voluntad y cuál es el error en que cae la gente. Cómo les son vedados y velados los ojos para que no vean. Porque esto ocurre hoy. Hechos 8:15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que habían sido bautizados? Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y como hemos visto anteriormente, la única prueba de que tú recibiste el Espíritu Santo es manifestarlo, hablar en lengua. La única prueba. Es lo único que el adversario no puede imitar. Y aún así trata. Porque ustedes lo van a escuchar en las congregaciones. Lo van a escuchar. Repetición de palabras. Lo van a escuchar. Porque trata de imitar al adversario para hacerse pasar por un grande. Y sus discípulos lo hacen.
Lo que oyeron los apóstoles fue que en Samaria no habían manifestado el Espíritu Santo, no habían hablado en lenguas. Y como veremos más adelante, no fue porque Dios no quisiera. Tampoco fue por la incredulidad de la gente, sino por culpa de Felipe, el discípulo que fue elegido para servir las mesas junto a Esteban. Hechos 6:5, para que ustedes lo vean. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es lo mismo que ocurre hoy. Lo mismo que ocurre hoy. La gente no cree por manifestar, o no es enseñado para que manifieste. No le muestran ese error. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que veíamos de imposición de manos? No hacerle chazán, ¿no? Dios muestra la diferencia entre el que ministra y el que es ministrado. Esa es toda la diferencia de imposición de manos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quién enseñó la palabra en Samaria? Felipe. Y fue la incredulidad de Felipe la que evitó que esa gente fuera llena del Espíritu Santo en manifestación. Él creía para sanar enfermos, él creía para echar fuera demonios, pero no creyó para ministrar el Espíritu Santo con todo el poder que Dios le había conferido y le había entregado para llevar a la gente a que manifestara en lenguas, que hablara secretos divinos con Dios, que intercediera por los santos. Eso él no lo hizo. Solamente lo llevó a confesar a Jesucristo. Nada más. Y esta misma situación se vive en las religiones hoy. Se hacen pasar por un grande, le enseñan verdades a medias, olvidando que un poco de levadura leuda toda la masa. Tú puedes saber mucho de la palabra de Dios, saber todo lo que está disponible. Pero si tú crees que Jesucristo es Dios, todo lo que puedes saber está contaminado. Y todo lo que salga de tu boca va a contaminar a otros. Por eso Dios dice en su palabra, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Dios les bendiga.